En entrevista con W Radio, el candidato presidencial Rodolfo Hernández habló sobre el proceso que contra él sigue la Fiscalía y afirmó, primero, que no es un proceso por corrupción, y segundo, que la Fiscalía no tiene pruebas contra él. Me da vergüenza llevarle la contraria al ingeniero, pero las dos cosas que dice son falsas. En primer lugar, el proceso contra Hernández sí es por corrupción. El delito por el que ya está imputado se llama interés indebido en la celebración de contratos y corresponde a la clasificación de delitos contra la administración pública que tanto en lo penal como en lo disciplinario se consideran hechos de corrupción. Dentro de ese mismo proceso, la Fiscalía imputó cargos a otras 5 personas por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y nuevamente interés indebido en la celebración de contratos. Entre los imputados está José Manuel Barrera, gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga durante la alcaldía de Rodolfo Hernández. El señor Barrera se allanó a cargos, es decir, aceptó haber cometido 2 de los 3 delitos por los que está imputado y está buscando un principio de oportunidad para el tercero, bajo el entendido de que contará todo lo que sabe. Vamos a hablar claro. Lo que supone el principio de oportunidad es que el gerente de la empresa de aseo declarará contra Hernández y ya lo ha hecho. En segundo lugar, de manera campante, el candidato Rodolfo Hernández aseguró en la W que la Fiscalía no tiene pruebas contra él, que todo es obra de unos vergajos que lo quieren perjudicar. Tan existen las pruebas que desde el 7 de febrero de 2020 la Fiscalía le imputó cargos ante un juez de garantías. Esos cargos están basados en evidencias y no en el propósito torvo de unos vergajos como folclóricamente lo quiere presentar el candidato Hernández. Vamos a repasar algunas de esas pruebas que fueron reveladas por la silla vacía y algunas otras a las que accedió el reporte Coronel, pero antes quiero brevemente ponerlos en el contexto del caso. Hernández machaca una y otra vez que el dinero en cuestión son solo 344 millones de pesos que la empresa de aseo le pagó a un consultor llamado Jorge Alarcón y asegura que él donó su sueldo, que durante sus 4 años de alcaldía fue de 1.200 millones. Entonces, según él, ¿cuál es el sentido de quedarse con 344 cuando regalaba 1.200 millones? En primer lugar, lo uno no tiene que ver con lo otro. Que done su sueldo no lo autoriza para evadir preguntas por el manejo de los recursos públicos, cualquiera sea su cuantía. En segundo lugar, y aquí está lo más importante, detrás de la contratación del consultor, lo grande no eran los 344 millones de honorarios, sino el contrato que se desprendería de esa consultoría. ¿Cuál era el valor de ese contrato? Óiganlo bien, 570.000 millones de pesos. Un contrato por 30 años para manejar las basuras de Bucaramanga. Entonces el problema no era de 300 milloncitos, sino de 570.000 millones. ¿Quién estaba interesado en quedarse con ese contrato? Una unión temporal llamada Vitalogic, que le iba a pagar una comisión a Luis Carlos Hernández, hijo del candidato Rodolfo Hernández, por una suma cercana a 1.5 millones de dólares en un contrato de corretaje. Cuando se le paga comisión al familiar de un funcionario con posibilidad de influir o decidir una licitación, estamos hablando de una mordida, soborno o coima. El candidato Hernández ha declarado que desconocía el interés de su hijo Luis Carlos en ese negocio. Hay documentos que indican lo contrario. Pero además, Luis Carlos Hernández trabaja hoy para la campaña presidencial de su padre. Así es que bravo, bravo, lo que se dice bravo con el hijo comisionista no quedó. Existen pruebas de que Rodolfo Hernández se reunió en 2 oportunidades con quienes conformarían después la unión temporal Vitalogic. La primera de esas reuniones fue en el apartamento de Rodolfo Hernández y tuvo lugar el viernes 22 de abril de 2016. En esa reunión estuvieron José Manuel Ormaza, el ciudadano rumano Florin Bolsinski y Héctor Hernando Vaquero, quienes después se asociarían para conformar la unión temporal Vitalogic. También estuvo en la reunión el señor Carlos Gutiérrez Pinto, encargado de las labores de lobby para conseguir el contrato. ¿Cuánto le iban a pagar a Carlos Gutiérrez Pinto por ese trabajo? De acuerdo con los documentos de la Procuraduría, que también están en poder de la Fiscalía, le darían un pago fijo de $666.000 más el 2.2% de las utilidades del negocio por 30 años.
El señor Gutiérrez Pinto hizo un acuerdo con 3 personas para repartir el pago de ese lobby. El primero era Luis Carlos Hernández, el hijo de Rodolfo Hernández. El segundo era un amigo de Luis Carlos llamado Luis Andelfo Trujillo, amigo de Luis Carlos y quien ha declarado ante la Fiscalía contra Rodolfo Hernández y contra su hijo. Y el tercero era Jorge Alarcón, el mismo consultor a quien Rodolfo Hernández ayer en estos micrófonos pintó como un pobre ingeniero químico. Pues bien, del concepto del pobre ingeniero químico dependía la elaboración de los pliegos de licitación para el contrato de los 570.000